¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción que dio Yahweh a su pueblo en el monte Sinaí. También es conocida como la ley de Moisés. Es muy importante saber que a través de estas instrucciones debemos manejarnos en esta vida. La Torá está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros contienen los 613 mandamientos, el inicio del pueblo de Israel y el largo camino hacia la tierra prometida. El libro conocido como Génesis en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Es el primer libro de la Torá. Relata el inicio de la creación del mundo por Elohim, la desobediencia de Adán y Eva, el diluvio y la gran historia de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, hasta su viaje a Egipto y su esclavitud. También encontramos de gran importancia el pacto de la circuncisión que Yahweh le ordena a Abraham. El libro conocido como Éxodo en hebreo es Shemot, que significa nombres. Relata cuando Yahweh llama a Moisés y lo comienza a utilizar con un propósito divino, que fue tratar con el faraón de Egipto para que se liberara al pueblo de Israel. Se relatan las plagas que azotaron a Egipto como consecuencia de que Faraón no dejara ir al pueblo porque Yahweh lo permitió para que se glorificara su nombre. En este libro también se encuentra el primer Pesaj que tomaron los Bené Israel antes de salir de Egipto, la muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo al primogénito de Faraón. Luego de esto, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Relata la protección de Yahweh a Israel cuando salen de Egipto. También el cruce del mar de los juncos, el mar Rojo, y la derrota sobre el ejército del faraón de parte de Yahweh. También se encuentra el largo camino a la tierra prometida con acontecimientos importantes como las leyes que Yahweh comenzó a darle a Israel. También la desobediencia del pueblo y el pecado del becerro de oro, las tablas de la Torá y la construcción del tabernáculo. En el tercer libro conocido como Levítico, en hebreo es Vayikra, que significa y él llamó, relata los detalles de lo que debían hacer los Kohanim en el tabernáculo. En su mayoría son los mandamientos referentes al tabernáculo y a las ofrendas para el perdón de los pecados. Algunos mandamientos que aquí encontramos son la ordenanza de los animales que podemos y no podemos comer. También encontramos las fiestas solemnes de Yahweh. También encontramos las bendiciones por la obediencia a los mandamientos o las maldiciones por la desobediencia. El cuarto libro conocido como Números, en hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto, relata los viajes de nuestro pueblo a través del desierto de Sinaí. Se cuenta la cantidad de israelitas presentes, la ida desde el monte Sinaí hasta Moab y lo que pasaron antes de cruzar el río Jordán. Encontramos, por ejemplo, el mandamiento de los hilos azules que deben usar los varones, llamado Tzip-Tzip. Llegamos finalmente al quinto libro conocido como Deuteronomio. En hebreo es Devarim, que significa palabras. Relata las batallas del pueblo de Israel sobre los pueblos paganos para poseer sus tierras y luego de 40 años en el desierto comenzar a obtener la tierra prometida. Moisés le pide al pueblo que obedezcan las ordenanzas de Yahweh para poder ser recompensados con las bendiciones del Eterno. El libro termina con la muerte de Moisés y la persona que sigue dirigiendo al pueblo a la tierra prometida es Josué. Shalom Ajín, shalom hermanos, hermanas, que el eterno Yahweh los bendiga, toda Rabá por sus vidas. Mi nombre es Carranza Jonathan y estamos para servirles. Vamos a hablar de un tema que se titula Los mandamientos de Yahweh. Muchas personas dicen que la Torá es una esclavitud, que es muy difícil de cumplir,
pero la Torá es una delicia y da libertad. Dicen que fue para el pueblo yehudí, que fue abolida, pero no es así. Vamos a ir al libro de Mateo, primeramente, al libro de Mateo Matillahu, capítulo 5, versículo 17. Mateo Matillahu, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Eterno: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recordemos que abrogar es igual a quitar. Aquí lo está diciendo el Rey de la Gloria, que no vino a quitar ni la Torá ni los profetas. Nunca puede ser quitada porque es eterna. Vamos a ir al Tejilín, al Salmo, capítulo 119, versículo 142. Tejilín, Salmo, capítulo 119, versículo 142. Dice así la palabra del Eterno: tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Lo vamos a volver a leer. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Bendito sea el Rey de la Gloria. La Torá es la instrucción de Yahweh para su pueblo. En ella alcanzaremos libertad. Vamos a ir al libro de Yohanan Juan, capítulo 8, versículo 32. Yohanan Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del Eterno: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea Yahshua Mashiach. Vamos a leerlo de nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una persona que no tiene Torá está en pecado, en esclavitud. Por eso, al venir a los pies del único Elohim de Israel, que es el que salva, y comenzar a guardar los mitvot, los mandamientos, se liberta de miles de problemas que lo tenían oprimido a causa del pecado. Entonces, una persona que viene a guardar los mandamientos de Yahweh sale de la esclavitud, sale de Egipto. Entonces Yahweh lo hace libre a través de su palabra, de su bendita Torá. La Torá fue dada como herencia al pueblo yehudí, pero si un extranjero viene a los pies del Mesías de Israel y quiere guardar toda la Torá, forma parte del pueblo. Vamos a leer Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Dice así la palabra del Eterno: la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Bendito sea Yahshua Mashiach. Vamos a reiterarlo. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Cuando leemos en Vayikra, Levítico 23, se encuentran las fiestas solemnes de Yahweh. No dice del pueblo yehudí. En Vayikra, Levítico 23, capítulo 23, versículo 2, vamos a ir para allá. Levítico, capítulo 23, versículo 2. Y nos dice así la palabra del Eterno: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como Kadosh, santas convocaciones, serán estas. Entonces dice: las fiestas solemnes de Yahweh. Por eso el pueblo en general, Goyim, no quiere tomar partes valiosas de la Torá, como son las fiestas, y se pierden de una valiosa herencia porque no quieren obedecer al supremo creador de cielos y tierra. En simples palabras, no quieren ser parte del preciado tesoro porque no son parte de la herencia que Yahweh escogió. Vamos a ir al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículo 5.
Dice así la palabra del Eterno. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces decíamos, en simples palabras, que no quieren ser parte del preciado tesoro, porque no son parte de la herencia que Yahweh escogió, ni tampoco tienen los mandamientos escritos en su corazón como señal del nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque una persona que siente el llamado de parte de Elohim para guardar toda la Torá tiene los mitvot, los mandamientos escritos en el corazón como señal del nuevo pacto. Una persona que no quiera entrar a todos los pactos no tiene los mandamientos en su corazón como señal del nuevo pacto. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y aquí vamos a ver con quién hizo pacto el Elohim de Israel. Dice así la palabra del Eterno. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi Torá en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, acabamos de leer que el Todopoderoso, el Elohim de Israel, no hizo pacto con las iglesias cristianas, evangélicas, mormones, católicos. No, él hizo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Bendito sea Yahshua HaMashiach. El Bené Israel que oye atentamente la voz de Yahweh, el Elohim de Israel, para guardar y poner por obra todos los mandamientos de Yahweh, obtiene bendiciones. Pero ahora la persona que no oye la voz de Yahweh y no pone por obra la bendita Torá, tiene maldiciones. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Devarim capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mitvot, mandamientos que yo te percibo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, oigamos la voz de nuestro Abba Kadosh y pongamos por obra los mandamientos. Como bien habíamos dicho en el principio del tema, que los mandamientos de Yahweh son una delicia, no son un estorbo en la vida de la persona. Pero ahora si la persona no oye la voz y es rebelde a los mandamientos de Yahweh, a la voz de Yahweh, a las órdenes del Rey de la Gloria, obtiene maldiciones. Vamos a Deuteronomio, ahí nomás, capítulo 28, versículo 15. Versículo 15, dice así la palabra del Eterno. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mitvot, mandamientos, dice todos, no dice algunos, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esto es lo que vemos a nivel mundial, que las personas que no tienen la Torá, que no obedecen la Torá, tanto las personas que no saben de la Torá en su ignorancia o personas que saben de la Torá pero no ponen por obra los mandamientos, vemos tragedias en sus vidas. Y todo esto es porque no se cumple la bendita Torá, no se tiene en cuenta
a Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dejan puertas abiertas al enemigo. Entonces el enemigo sabemos muy bien que entra, no pide permiso, ve puertas abiertas, entra y empieza a destrozar toda una familia. Y especialmente Hasatán se va a los hijos. Se va a los hijos de los padres. Y a esto lo podemos comprobar para que lo veamos en Éxodo. Vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Éxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 5. Dice así la palabra del Eterno: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso. Y acá estemos atentos lo que dice: que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Yahweh Yahshua HaMashiach no solamente aborrece a los que adoran imágenes, a los que se han arrodillado a un ídolo, no, sino que también aborrece a los que no quieren la bendita Torá y la desechan. A ellos también aborrece. Entonces Yahweh por eso dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está, de los que me aborrecen. Entonces, si tú que estás escuchando este audio, te aconsejo que hagas un arrepentimiento genuino y aceptes la bendita Torá. Como bien decíamos al principio del tema, la Torá es una delicia. Bien dice Yahweh acá, para los que me aborrecen. Entonces te aconsejo que no aborrezcas a Yahweh, sino que lo ames y lo tengas en tu corazón y tengas escritos los mitvot, los mandamientos de Yahweh en tu corazón, y vas a ver la delicia que es llevar los mandamientos en el corazón. Vamos a leer otra cita de los hijos. Vamos a ir a Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Eterno: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de los Coanín, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es lo que está diciendo el Rey de la Gloria. Es como estábamos explicando entonces, una persona que no quiera Torá, que aborrezca la Torá de Yahshua HaMashiach. Recordemos que Yahshua HaMashiach es la Torá vivientes. Entonces Yahweh se olvida de los hijos. Vamos a leerlo de nuevo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de los Coanín, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, tenemos que ver la Torá con ojos hebreos, no con ojos romanos. Una vez que venimos a la Torá de Yahshua HaMashiach, tenemos que sacudirnos todo lo romano. Lo romano no sirve para nada. Veamos la Biblia, la Torá, con ojos hebreos, porque fue escrita en ese idioma Kadosh, santo, desde la antigüedad. Para entrar a los Shamaín, a los cielos, debemos obedecer a Yahweh en sus ordenanzas. Vamos a ir a Ibrit, Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Este tema es una introducción a los mandamientos de Yahweh, para que veamos que los mandamientos de Yahweh son una delicia, no son un estorbo en la vida de una persona. En Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice así la palabra del Eterno: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos que obedecer la bendita Torah, tenemos que obedecer sus ordenanzas. No infringamos la Torah. Vamos a ir a primera de Yohanan Juan capítulo 3 versículo 4. Yohanan Juan capítulo 3 versículo 4. Dice así la palabra del Eterno: todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Entonces procuremos las bendiciones del Eterno y no varazos del Eterno, y así reinaremos con Él por la eternidad. Recordemos que la Torah de Yahweh es una delicia, es perfecta y eterna. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Le deseamos Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.